pero a veces decimos, no, yo no quiero estar ahí, pero no hacemos nada para salir de ahí, o simplemente queremos que el Señor pues sea bondadoso, ¿sí? Cuando nosotros no ponemos nada de nuestro. Bienvenidos a Transformados por el Poder de Dios. Hoy estamos con un joven que ha dedicado su vida al Señor. Bienvenido, hermano Eder, a Transformados por el Poder de Dios. Amén. Muchas gracias por esa invitación que me han dado. Un gusto estar en ese lugar, poder aportar algo. Amén. Bueno, hoy creo que es algo un poco diferente a lo que venimos acostumbrados, pero algo estoy segura que cada uno que ha caminado en este evangelio tiene algo que contar de lo que Dios ha hecho, vivencias en Dios, experiencias en Dios. Y bueno, hermano Eder, este es un joven que durante su vida le ha servido al Señor. ¿Por qué digo que es algo diferente? Porque no conoció al Señor ni en su adolescencia, no conoció al Señor ni ahorita de joven, sino que de muy corta edad ha tenido la oportunidad de ser levantado en los caminos del Señor. Y yo quiero, hermano Eder, que nos cuente un poco de su niñez, de su familia, cómo fue todo este tema en medio de su crecimiento y pues obviamente en cuanto a los caminos del Señor. Pues en cuanto a mi familia o cuando conocí al Señor, de eso pues yo no tengo memoria, ya que mis padres llegaron al camino del Señor cuando yo tenía 5 años. Entonces, en esa corta edad pues muchos no tenemos recuerdo de ella. Pero sí de más adelante, que mis padres pues han permanecido en el camino del Señor, pues gracias a Él, han perseverado. Y pues es muy bonita la infancia en el camino del Señor. El ejemplo de los padres es muy importante cuando uno es niño. Hay que tenerlo uno mucho en cuenta también, ¿sí? Porque uno cuando niño es más de imitar a nuestros padres, de querer hacer lo que ellos hacen, ser como ellos. Y pues esas cosas van formando el carácter de cada uno de nosotros, ¿sí? En cuanto a los caminos del Señor y en muchas cosas en nuestra vida, no solo en el camino del Señor, sino también en nuestra vida cotidiana, de cómo actuamos, o cómo actúan nuestros padres, así también vamos a hacer en parte nosotros. Entonces, por ejemplo, uno de los recuerdos que yo tengo es con mis primos, que mis tías también llegaron al evangelio y con mis primos también íbamos a la iglesia y eso. Nosotros nos poníamos a jugar, que hacíamos cultos. Y armábamos nuestros cultos, a que uno predicaba, el otro cantaba, y ahí nosotros comenzamos a imitar a nuestros padres de pequeños, a seguir ese ejemplo que nosotros veíamos. Entonces es muy bonito, experiencias muy bonitas de que uno tiene de recuerdo, ¿sí? Que a veces uno añora. Claro. Pero pues el tiempo avanza y son nuevas cosas que el Señor le va mostrando a uno, le va dando. Pero entonces sí tener eso en cuenta, que el ejemplo que nosotros tenemos hacia los más pequeños, ellos siempre van a tratar de imitar. Ellos están buscando un reflejo, un consejo, a alguien a quien seguir, a alguien a quien aprenderle, ¿sí? Sí. Entonces por eso es muy importante en nuestra niñez esa parte, ¿sí? En mi caso pues fue algo que bastante me marcó, ya que pues veía a mis padres sirviendo, a mi madre, y entonces yo quería servir, yo quería ser un predicador, yo quería ser como mi padre cuando predicaba y todo eso. Entonces es eso, ¿sí? El ejemplo que recibe uno mediante el crecimiento, sí. Que como usted dice, se está uno formando para más adelante, para el futuro. Bueno, y en medio de ese crecimiento, detrás de cámaras, hablábamos del hecho que uno llega a una edad en la cual como que tiene su propio carácter y empieza a tomar las cosas de Dios, ya no como usted dice, por ver al papá o por ver a mamá, sino que ya es personal. ¿En qué momento usted dice yo tuve un encuentro con Dios? Que usted diga, vea, Dios es real, Dios responde, o sea, una experiencia que usted diga, ya no es porque mis papás me enseñaron o vi esto, sino porque ya soy testigo. Pues nosotros cuando viajamos de Venezuela a Colombia, cuando llegamos aquí yo tenía aproximadamente 10 años. Mis padres se apartaron un poco debido al trabajo porque ellos trabajan de noche.
y pues para los cultos le imposibilitaba eso. Claro. Y no había quien nos llevara, entonces o a veces nosotros de niño por estar jugando la recocha, el bochinche, a veces nos olvidábamos y no íbamos, y pues al otro día nos regañaban por no haber asistido, o nos decían que teníamos que seguir asistiendo y eso. Ese fue un momento donde pues en el servicio con el Señor y eso, yo me aparté bastante, igual mis padres. Pero luego de esa etapa, que fue un año y dele, mis padres volvieron a retomar otra vez cuando se acomodaron de nuevo, y comenzamos a ir. Aproximadamente cuando yo tenía 14 años, fue cuando yo tomé la decisión de bautizarme. ¿Sí? En un culto, en una predicación, no le estaba prestando atención nada a la prédica, pero comenzó en mi mente un pensamiento de lo que me habían dicho los muchachos anteriormente, de que cuando yo me iba a bautizar, de cuando yo iba a comenzar a servirle al Señor en la iglesia. ¿Sí? Entonces, pues yo siempre buscaba, le evadía o no respondía y seguía con la recocha y con los muchachos. Claro. Pero en ese culto pues quedé pensando en eso, y si yo no me bautizo, si viene el Señor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Sí? Entonces en toda la prédica pues yo no presté atención, pero tuvo ese pensamiento ahí. Y de ahí de varios días seguí yo con ese pensamiento, y yo tomé la decisión y le dije a mi madre: me quiero bautizar, yo quiero bautizarme, quiero servirle al Señor. Entonces ella vino, me dijo que hablara con el pastor para las clases bautismales. Yo hablé con el pastor y todo, recibí las clases, y pues a los meses fui sellado con el nombre del Señor. ¿Sin Sí. ser bautizado o ya era bautizado? Ya era bautizado cuando me bauticé. Sí, fue tiempo después Sí. de haberme bautizado. Y luego en eso entró pandemia. Entonces todo el mundo para su casa, todo el mundo encerrado. Y pues la confirmación fue en pandemia, ya que cuando se hacían los cultos en las casas de algunos hermanos y eso, que íbamos a hacer cultos, pues ahí yo confirmé al Espíritu Santo y eso, y de ahí fue donde, como quien dice, me metí yo de lleno a servirle al Señor, sí. Vea, de verdad que es una bendición, y más cuando uno anhela, porque el hecho de recibir el Espíritu Santo empieza desde un anhelo. Si la persona no anhela, pueden pasar años, días, meses y nada sucede. Bueno, y podemos partir la pregunta que sigue, partirla desde el hecho que ya usted empieza una diferencia, ya a servirle a Dios, usted dice más entrega. ¿Qué diferencia hay entre conocer de Dios y caminar con Dios? ¿Usted qué diferencia puede ver? Pues es muy amplia la diferencia, ¿sí? Una cosa es la teoría y otra la práctica, como dicen por ahí. Sí. Una cosa es tener el concepto, pues como le digo, desde pequeño pues tenía conocimiento. Había, como quien dice, escuchado hablar del Señor, había escuchado sobre los milagros que había hecho, incluso en la misma familia mía. Tuve unos familiares que se accidentaron y el Señor hizo un milagro increíble. Sí, que mi tío perdió varios órganos y eso. La iglesia estuvo en oración, y usted le mira a ese muchacho, los médicos le miran y pareciera que nunca le hubiera pasado nada. Entonces sí tuve, como quien dice, esa noción del poder de Dios, de que el Señor hacía grandes cosas. Incluso tengo un recuerdo así bastante lejano de cuando estaba bastante pequeño, que tenía un dolor de cabeza tremendo y mis padres oraron por mí, que fue lo que, como quien dice, fue lo que llevo hasta ahorita conmigo, todavía me acuerdo. Y inmediatamente acabó la oración, a mí se me acabó, aunque es algo pequeño, pero... ¿Lo marcó? Sí, es algo pequeño, pero se quedó ahí. Cuando uno está pequeño, pues hay cosas que para los demás es algo insignificante, para uno es algo grande. Sí. Entonces de eso también hay una importancia ahí en la niñez de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces sí, yo escuchaba hablar del Señor y todo eso, pero tenía esa teoría, sabía que era todopoderoso, de que podía hacer muchas cosas, el creador del mundo, pero no lo llevaba conmigo, como quien dice, no estaba con él, centrado en el camino del Señor, no estaba con él. Sabía que existía, pero ahí estaba el problema. Yo sé que existe, pero no lo he buscado, no he tenido un encuentro con él, entonces es muy diferente. Entonces entre conocer al Señor y andar con él es muy diferente, ya porque
no tengo la teoría, ya estoy en la práctica, ya estoy con él, ya tengo vivencias con él. Ya no es decir, el Señor hizo un milagro en tal persona y por eso yo creo, sino el Señor hizo una obra en mí. ¿Sí? Entonces es muy diferente esas dos cosas. Así es. ¿Hubo algún momento en que su fe fue probada de una manera fuerte? Que usted diga, tambaleé, o no sé, por señalamientos, o por momentos que llegan, porque hay momentos en los cuales el enemigo pone duda en nosotros, que quedamos desarmados, o alguna experiencia así. Sí, pues a mí me gusta leer bastante, investigar bastante. Sí. Entonces, pues yo también me gusta investigar también sobre teología y todas estas cosas, investigar, y surgen un montón de preguntas que uno le dicen, bueno, y la respuesta, eso sí pone en duda si existe Dios o no. Entonces, pues imagine un adolescente, pues en esa noción, en ese ámbito, ya uno como a veces trata de dudar y eso. Entonces, en esos momentos cuando buscaba así, trataba yo de buscar alguna respuesta en algunos hermanos y eso, pero entonces no quedaba conforme. O sea, ellos me daban una respuesta, pero yo quedaba como que... Una respuesta vacía. Sí, entonces duré mucho tiempo así, hasta que yo comencé, a pedirle al Señor, sea usted dándome el entendimiento, ¿sí? Comencé yo a investigar por mi propia parte, a leer bastante la Biblia, porque también la Biblia es el libro que el Señor nos dio. Entonces, a veces yo me guiaba más por otros libros, por otras cosas, entonces, y dejaba de lado la palabra del Señor. Entonces, cuando yo comienzo a escudriñar más, comienzo a comprender muchas cosas más, a entender otros puntos de vista, como dicen. Y de ahí fue cuando pues yo comencé, pues ahí están las respuestas que yo necesitaba, que yo quería saber. ¿Sí? Y lo otro que pues lo normal entre los jóvenes, que en el colegio, la compañía por lo que uno está rodeado, pues la mayoría pues no conoce del Señor, uno es el que conoce, y pues a veces uno les habla y lo que hacen es, como quien dice, algunos lo toman de broma, recocha, y comienzan a decirle a uno, a convidarlo a ir a tomar, ir a hacer, usted para que está allá, usted no sabe qué es lo bueno. Estando uno pues ahí en la adolescencia, pues uno como quien dice, sí, y yo no, pues como dije usted al principio, pues he estado prácticamente casi toda mi vida en el Evangelio. Entonces yo nada de vicio, nada de eso, gracias al Señor. Gracias al Señor, no sé qué son esas cosas. Entonces, pues, como quien dice por ahí, la curiosidad mató al gato. Entonces, a veces me tentaban y yo como que, ¿será? Claro. Pero pues me ponía a orarle al Señor y a pedirle a Él conocimiento, sabiduría. Y pues ya lo último, pues ya no causaba esa curiosidad, esa intriga de querer experimentar eso que ellos me decían. Porque pues también tenía yo mis experiencias bonitas en la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, las recreaciones que teníamos y todo eso. Yo dije, pues aquí disfruto, sonreímos todo el tiempo, estamos todos bien. Claro. No, ¿qué tengo que ir yo a buscar a otro? Falta lo demás. Sí, a otro lado, entonces. Qué bendición. Y sí, yo creo que a veces de jóvenes no entendemos eso. O sea, nos dejamos llevar por lo que dicen, o argumentos hasta vacíos. A veces de verdad uno se pone a pensar. Y claro, en medio de la madurez, pues como dice, suena. Pero luego uno compara lo que vive en el Señor y lo que la juventud del mundo hace, y no tienen comparación. ¿Cuáles han sido los mayores retos de crecer en el evangelio siendo joven? Que usted diga, o sea, me ha parecido difícil de cierta manera, o... Pues un reto bueno, yo tengo una manera muy diferente de pensar, no veo tanto como una dificultad o un reto, sino todo un aprendizaje, ¿sí? Pues en esa vida nadie nació con un conocimiento ya, como quien dice, implícito ahí, pero vamos aprendiendo cada vez más. Entonces, pues, de un momento a otro, pues yo adopté el pensamiento, la postura de que todo depende de cómo nosotros lo miremos, cómo nosotros queremos mirar las cosas. Si yo siempre voy a lo negativo, pues solo voy a ver eso, o sea, me voy a encasillar solo en eso. Si yo trato de ver a lo positivo que hay en las cosas, pues eso es lo que voy a comenzar a ver, ¿sí? Entonces, como le digo,
en esa etapa de la adolescencia, pues en la ignorancia de uno y eso, y de uno querer experimentar, querer saber todas esas cosas, pues sí le pegaban a uno, porque los compañeros de uno lo invitaban a hacer muchas cosas, y de ahí en el colegio llegaban a hablar sobre eso, y uno decía, bueno, de lo que me estoy perdiendo, Claro. sí, pero entonces todo depende de cómo uno lo ve, ¿sí? Ujú. Entonces, gracias al Señor, pues también tenía buenas experiencias con los jóvenes de la iglesia. Entonces, todo depende de cómo nosotros enfoquemos los problemas y todo esto. No estoy diciendo que a todo hay que ponerle, no, Cara que bonita. estamos, sí, estamos bien, no, porque hay sus altos y bajos, pero se trata de comprender que no todo está bajo nuestro control, ¿sí? Nosotros no podemos estar, hay cosas que salen de nuestras manos. En cuanto corresponde a uno, uno hace todo lo posible, ¿sí? Lo humanamente posible, solucionar los problemas y todo esto. Si ya se sale de las manos de uno, pues ahí sí ya ponerlo en manos del Señor, ¿sí? Entonces, pero en cuanto a eso, siempre tener una mentalidad positiva de todas las cosas que el Señor le ha dado a uno. Ujú. Y también confianza en Dios, porque si dejamos la confianza a un lado, la misma va a ser, podemos ver todo bonito, pero empiezo por mi fuerza, entonces ya va a venir luego la frustración, ya va a venir que yo no puedo y empiezo de pronto a menguar. Ah, sí, o sea, eso como quien dice, va todo de la De mano, la ¿sí? mano, ujú. Sí, tenemos que tener nosotros, ser agradecidos con el Señor, ¿sí? Tener una mentalidad positiva, pero también va de la mano de la Sí, fe, ¿sí? señor. Si nosotros no tenemos fe, no tenemos, pues nada vamos a hacer, ¿sí? Porque cualquier tentación, pues, si nosotros no tenemos esa fortaleza, esa confianza en el Señor, pues en vano va a ser como dice usted. Ay, sí, es Así verdad. Ujú. Echamos para atrás. ¿Hay algún versículo, algún pasaje de la palabra de Dios que usted diga me marcó en un tiempo de mi vida o es la fecha en que sigue haciendo eco en su vida? Versículo que en Habacuc 2:4 dice: He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es un versículo que me lo aprendí desde pequeño, me ha gustado bastante, ¿sí? Entonces, como dice él, dice aquí aquel cuya alma no es recta, ¿sí? Está hablando de todo lo que todas las personas que no hacen la voluntad del Señor o va en contra de lo que el Señor aborrece, ¿sí? Va persiguiendo lo que el Señor detesta. Entonces, esas personas, como dice el versículo, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿sí? Tienen un orgullo de lo que ellos hacen es mejor, de que van por buen camino, todo lo que hacen es bien, no le hacen mal a nadie, ¿sí? Esa soberbia de que son libres de su vida, pues en cierta manera sí es así, porque el Señor nos dio libre albedrío, pero nosotros tenemos que también saber utilizar eso que el Señor nos dio, sí, esa libertad. ¿Cómo procura usted reflejar a Cristo en su entorno, en el trabajo, bueno, en su estudio? ¿Cómo? Pues más de hablarlo es como quien dice demostrarlo, ¿sí? Porque pues como quien dice uno puede hablar muchas cosas, pero si con sus acciones uno demuestra lo contrario, pues hacemos lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón al Señor y estamos sirviéndole a Él y estamos procurando servirle a Él y parecernos cada día más a Él, pues no vamos a hacer lo malo, vamos a estar siempre tratando de hacer las cosas cada vez mejor, y entonces en el comportamiento de nosotros se refleja, ¿sí? Por ejemplo, yo en los lugares que he estado, tanto en el colegio como trabajo y eso, ellos vienen y me dicen que pues lo que me preguntan es lo que no me conocen, vienen y me dicen: ¿usted es cristiano, verdad? Y le digo: sí. Entonces viene sí por su manera de hablar, por su manera de comportarse, no es grosero. Entonces ahí uno refleja que está sirviéndole al Señor, ¿sí? Que son cosas que a veces uno no le da importancia, pero sí son importantes, el comportamiento de uno. Y en momentos de pronto de estrés o de confrontación, o sea, ¿qué hace? ¿Ha tenido o no se le ha presentado situaciones que usted diga, de acuerdo que hoy lavo con la sangre de Cristo? ¿O cómo ha actuado en esas áreas? Porque a veces dirán, no, pero es que me buscó o nos dejamos llevar por el momento. ¿Cómo ha hecho usted para que en esos momentos de presión, esos momentos que quiere salir el viejo hombre, poder usted reflejar también ahí al Señor?
Pues más que conflictos así, sí son más como discusiones, debates, en el que pues las personas no están de acuerdo y se alteran bastante. Y yo tengo una voz bastante gruesa, entonces la mayoría de personas hablo bastante fuerte. Entonces cuando yo estoy hablando y estoy concentrado, mi voz sube a mi tonalidad normal, entonces algunas personas se tiran a molestar porque piensan que le estoy gritando y eso. Sí, discutiendo bastante fuerte. Pero pues es como quien dice mi tono normal. Si yo hablo despacio, ahí sí estoy controlando mi voz. Sí. Pero entonces en esas situaciones sí se me han presentado varias. No me voy a lo agresivo ni no, sino que solo trato de, si es pensamiento o algo, mostrar mi punto de vista. Bueno, estoy de acuerdo por tal y tal motivo. ¿Cuáles son los motivos de usted? ¿O qué es lo que usted me dice a mí sobre mi comportamiento o qué estoy yo haciendo mal? Y pues la otra persona a veces se dejan llevar por la ira y eso, y como quien dice, no tienen una argumentación y solo se enfrascan en su propio pensamiento. No buscan una manera de, como quien dice, solventar o buscar una manera de disculparse. Entonces yo al ver esa situación de que pues no va a ceder así yo tenga la razón, pues yo le cedo la palabra. Le digo, está bien, discúlpeme ahí. Sí. Toca, como quien dice, toca dar el brazo a torcer porque pues no va a llevar a ningún lado y tampoco me va a edificar a mí. Sí, claro. Eso también es sabiduría. Sabiduría para llevar las cosas y de una manera racional. Hermano Eder, ¿cómo se ve usted en el futuro caminando con Dios? ¿Qué aspira en el Señor? ¿Qué anhelos tiene? Irme con Él. Está buena. Sí. No, pues mi aspiración en el futuro pues es seguir sirviéndole al Señor cada día con mayor fervor, ¿sí? Y no desviarme de su camino nunca, que no me permita eso, ¿sí? Que como hasta el momento que mi corta vida, que el Señor me siga llevando por ese camino, sí, que me dé la fuerza para solventar problemas y dificultades que a veces no estamos exentos en esta vida, pero siempre sirviéndole a Él y buscándole cada día más a Él. ¿Tiene alguna área que le llame la atención en el servicio a Dios o lo que el Señor lo ponga a usted, heme aquí, Señor? Pues en las áreas así que a mí me gusta servir más es en conversaciones, hablar sobre la palabra del Señor y cosas así. Y en lo que me pongan me digan, hermano, ¿está dispuesto para eso? Sí, Señor. Sí. Bueno, siempre está dispuesto para también ganar almas para el reino de los cielos. ¿Qué le diría a un joven que creció en la iglesia pero hoy se siente frío espiritualmente? Esos momentos llegan. Y yo creo que a usted le ha sucedido. ¿Qué puede usted decirle de manera que esa persona se pueda levantar y continuar? Pues todas las cosas que nos suceden, pues la Biblia dice que todo lo que nos suceda a los que servimos al Señor es para bien, ¿cierto? Pero yo comprendo que pues no en todo momento en la dificultad usted no va a estar con una sonrisa o va a estar contento, ¿sí? No se trata de, como quien dice, llevarlo al extremo, ¿no? Porque es imposible. Pero sí tener en cuenta de que el Señor está con nosotros, ¿sí? Entonces, en medio de esa dificultad a veces nosotros nos enfrascamos y pues sí, el Señor nos dio libre albedrío de nosotros tomar nuestras propias decisiones, solventar nuestros problemas, nos dio la capacidad de pensar, de analizar, ¿sí? Pero si nosotros no podemos con esas cosas, con esas cualidades que el Señor nos ha dado, no podemos frustrarnos en eso, ¿sí? Tenemos que buscar la salida en otras cosas. Y con eso me refiero en el Señor, ¿sí? Recordar que tenemos un Dios todopoderoso, que es el que nos ha ayudado a lo largo de todo el tiempo en cosas pequeñas. Por ejemplo, el simple hecho de estar aquí en este día, pues es gracias al Señor, ¿sí? Entonces, todas esas cosas pequeñas que nos han sucedido en la vida, que poder respirar, salud, que a veces nosotros no tomamos en cuenta, pues el Señor ha logrado y nos ha dado todas y cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor no va a poder sacarnos de de esa situación que tenemos nosotros en ese momento?
Sí, que en el momento es difícil y que pues en mi caso, cuando ya pasa el tiempo, yo digo, bueno, ¿qué me pasó en ese momento? Si eso es algo insignificante, ¿sí? Pero en el momento uno está como que cegado por la emoción, ¿sí? Entonces nosotros debemos tratar de ser más racionales, pero sin negar ni reprimir las emociones, ¿sí? Porque tampoco es algo bueno. Pero sí tratar de buscar una salida racional, pero siempre confiando en que el Señor nos va a dar la sabiduría y la capacidad de salir de dicho lugar o dicha situación. Confiar en Él y pedir ayuda. Sí. Yo creo que cuando uno queda, no sé si llamarlo derrotado espiritualmente o estancado, debido, como usted dice, a alguna situación que está pasando, es porque no pedimos ayuda. O usted, como decía, nos quedamos en nuestras capacidades y no corremos a Dios. Y vivimos ahí enfrascados y cada día, en lugar de ir creciendo, seguimos menguando espiritualmente. Sí, por ejemplo, en ese caso, en esa experiencia, pues a veces, como quien dice, nosotros tenemos nuestros defectos y nosotros a veces los conocemos y tenemos que tratar de mejorarlo. En mi caso, pues, como quien dice, soy un poquito más, era un poco más arrogante y quería siempre, yo puedo con todo y cómo está bien, yo puedo, sí, cómo vamos, todo excelente, vamos en victoria, sí. Y pues uno está mal en sí, o sea, tiene uno ciertos problemas, ciertas dificultades, pueden ser emocionales, a veces económicas, dependiendo del caso. Pero a veces nos encerramos en eso, en que yo no quiero contarle a tal persona ni nada, ni preocuparle, ni quiero que se entere nadie de mi situación. Yo quiero salir de eso solo. Y eso lo que hace es encerrarnos más, o sea, nos hace cerrar las puertas y a veces en ese momento pues como que se nos pasa o se nos olvida que tenemos un Dios grande y no encontramos salida, que nos cerramos todas nuestras puertas. Entonces es un error bastante grande que uno debe tratar de no cometer, de uno cerrarse las puertas así de esa manera. Sí, tal vez no es que vaya usted a decirle a todo el mundo, sino a esa persona que usted tiene confianza, a esa persona que usted sabe que le puede dar un buen consejo, ¿sí? Porque pues hay personas que son de confianza, pero de consejeras pues no son muy buenas o no son muy dados a eso, ¿sí? Entonces eso es bueno, tratar de uno en vez en cuando hablar con alguien que le pueda dar un consejo a uno para mejorar, para salir de esa situación y no enfrascarse, ¿sí? Pero siempre confiando en el Señor, poniéndole las cosas al Señor, ¿sí? Sí. Porque Él es el que nos va a librar y nos va a dar la victoria, ¿sí? Pero entonces no quiere decir que solo nos enfrasquemos en eso, ¿sí? Entonces, somos seres sociales, tenemos que hablar, tenemos esas necesidades de expresar lo que llevamos dentro, porque si no lo que hacemos es reprimir las emociones que tenemos. Entonces eso lo que hace es empeorar a veces más el problema, más de lo que hasta lo vuelve más grande. Claro. Entonces sí es bueno hablar con la persona, como le digo yo, así sea su madre, su padre, con la persona que usted tenga más confianza, o si no, si es fuera de la familia, pues comentarlo para así usted aliviar, como quien dice, esa carga, porque a veces cuando hablamos lo que nosotros estamos pasando y eso, como que sentimos un respiro. Y pues también nosotros, la oración es una conversación conmigo, el Señor y yo. Entonces también es bueno hablar con el Señor, pedirle a Él, y es una manera también de uno solventar esas situaciones. Y hablamos en otro testimonio, el ser sinceros con Dios, porque bueno, yo puedo hablar con Dios, pero aunque Él lo sabe todo, no expresamos, a veces es lo mismo, porque si yo no soy sincera con Dios de lo que estoy viviendo, ¿cómo el Señor va a venir a ofrecer la ayuda? ¿Cómo el Señor va a venir al encuentro si yo no doy gracias, pido por alguna cosa, pero si por lo que realmente me estoy hundiendo, no le cuento a Él? Sí, eso también es, no solo también con el Señor, sino que a veces también no somos sinceros con nosotros mismos. Exactamente.
Sí, a veces como quien dice, no, yo puedo y en realidad yo no puedo, no tengo las fuerzas, pero yo quiero creerme, como quien dice, nos mentimos a nosotros mismos de que sí podemos, cuando no es así. Sí, entonces tenemos que tratar de reconocer esas falencias, aunque pues claro, no es fácil, pero sí pues pidiéndole al Señor con sinceridad, sí, sinceridad con uno mismo y con el Señor. Y primero, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal yo? ¿Sí? Porque a veces no, yo estoy haciendo todo bien, yo no rompo ni un plato. De reconocer. Sí, entonces si yo hago todo bien, yo estoy siendo fiel y todo aquello, ¿y por qué me va así o por qué estoy pasando por esto? Sí, pero a veces es que hay algo ahí pequeñito, como quien dice, que es lo que está haciendo la diferencia, y a veces en nuestra soberbia y no querer autoexaminarnos a nosotros mismos, no lo vemos. Entonces si nosotros no lo vemos, pues no le podemos decir al Señor si no sabemos nosotros cuál es la causa de nuestro problema, aunque Él lo sabe y todo, pero también es parte de uno, ¿sí? Y tiene que uno ser racional también en esa parte, en reconocer de que hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Pero también tenemos otros ejemplos en la Biblia que es lo contrario. Tenemos el ejemplo de Job, ¿sí? Un hombre que delante de los ojos del Señor recto, ¿sí? Y pues lo que ha sufrido él, la calamidad que pasó él, fue bastante grande, ¿sí? No cualquiera pasa por estas situaciones, ¿sí? Entonces son cosas que a veces se salen de nuestro control y tampoco podemos retribuírnoslas a nosotros, ¿sí? Porque están esas dos caras de la moneda, una que no la reconocemos que es por nuestra culpa, y otra que pues nos echamos toda la culpa de nosotros y tampoco es así, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa diferencia, tener esa capacidad de analizar eso para poder crear un equilibrio ahí, ¿sí? Sí, Señor. Bueno, tomen ahí nota porque para que el Señor nos ayude. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que piensan que nacer en el Evangelio es una desventaja? De pronto no, usted no ha vivido, usted no sabe lo difícil que es estar en el mundo y llegar al Señor. ¿Qué le podría usted decir a las personas que...? Una desventaja no es, más bien es una protección. Ajá, sí, señor. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que le guste tomar o que le guste fumar, en primera parte, el humo no es bueno para nuestros pulmones. Y ahí estamos atacando y atentando con nuestra propia salud. El alcohol tampoco es muy bueno para nuestro sistema, ¿sí? A nuestro hígado también le pega bastante fuerte. Eso causa muchas enfermedades también. Entonces, como le digo yo, todo depende del punto de vista que usted lo ve. Sí, le da, como quien dice, a ellos un placer, una sensación de seguridad, de estar allá, de tener esas cosas, de que soy libre de tomar decisiones, pero el alcohol tiene efectos en el cerebro, ¿sí? Nos hace tomar decisiones y acciones que conscientemente, estando, como quien dice, en nuestros 5 sentidos, no las tomaríamos jamás. Entonces, ya ahí perdemos nosotros, como quien dice, nuestro libre albedrío en ese pedacito. Sí, claro. Entonces, y podemos atentar con nuestra propia vida, ¿sí? Porque pues uno no está consciente de la magnitud de las cosas que estamos haciendo, los daños que podría causar o hacer a otras personas. Entonces, si lo vemos por esa parte, es una protección. ¿Por qué? Porque no tengo ningún vicio, no tengo nada por esa parte que me vaya a causar un daño, ¿sí? O que me vaya a llevar a causar algo que perjudique mi vida más adelante, ¿sí? Entonces, nacer en el Evangelio no es una desventaja, antes va uno con ventaja. Sí, señor. Uno, porque como quien dice, empezó uno la carrera con el Señor, está bajo uno la protección del Señor, y pues todo lo anterior que se le suma, todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, pues ya somos conocedores de ella y podemos aprovechar todas ellas, ¿sí? Entonces vamos aventajados ahí, aparte de tener la protección de nuestro Dios, y en algunos casos pues no hacemos el ridículo que hacen muchas personas cuando están en ciertos estados, ¿sí?
las personas que tienen vicios en el estado que están, comparado con el mío, pues yo estoy muy bien y no quiero llegar allá, ¿sí? Por X o Y motivos, ellos están en esa situación, tuvieron ciertos problemas, no supieron cómo solucionarlo, no tuvieron esa guía, ¿sí? Como tal vez la pude tener yo o cualquier otra persona, y por eso están en esa situación, ¿sí? Entonces, por eso considero que haber nacido en el Evangelio es una bendición, porque ya estoy asegurado, tuve unos padres que me enseñaron qué era lo correcto, qué era lo bueno, para no cometer quizás los errores que ellos cometieron cuando eran jóvenes, ¿sí? Entonces ya tengo un ejemplo a seguir, porque a veces pues cuando no es así, el ejemplo de los padres influye mucho, como le decía yo, y si el padre es tomador, es borracho, hace y deshace, entonces pues qué ejemplo tiene el hijo, a quién le va a acudir a pedir consejo, ¿sí? Sería como un ciego pidiéndole a otro ciego que lo guíe. Entonces ahí está, que no es una desventaja, antes vamos delante y vamos protegidos por el Señor. Amén, así es. Bueno, y para terminar, ¿por qué vale la pena permanecer en los caminos de Dios? Usted diga... Por muchas cosas. Hay tantas, ¿sí? La primera de todas es la salvación. Tenemos la salvación, ¿sí? Que el Señor nos ha dado un regalo precioso, que si lo dejamos escapar, pues nuestro fin será lamentable. Y yo creo que si quieren saber lo que pasa, pues lean el libro de Apocalipsis. Ahí está detallado todo lo que pasa lo que va a pasar. Entonces yo creo que nadie querría estar en esa situación, pero a veces decimos, no, yo no quiero estar ahí, pero no hacemos nada para salir de ahí, o simplemente queremos que el Señor pues sea bondadoso, ¿sí? Cuando nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Entonces pues eso es una gran ventaja, ¿sí? De estar en los caminos del Señor. Uno, la salvación. Dos, que es hermoso la experiencia que uno tiene con el Señor, ¿sí? Estar en el camino del Señor es muy, muy bonito. Tiene unas experiencias muy bonitas con Él. Las bendiciones que Él nos ha prometido a nosotros. En la Biblia hay muchas bendiciones para los que son fieles. Amén. Entonces, demasiadas cosas tenemos nosotros y no podemos enumerarlas. Cosas que nosotros ni nos damos de cuenta a veces. El hecho de poder hablar, de poder caminar, de estar aquí, pues ya es una gran bendición por parte del Señor. Bueno, hermano, de ahorita que usted hablaba sobre las ventajas de las cosas, de vivir en los caminos del Señor, de crecer, de toda nuestra vida estar ahí. También meditaba ahorita en esto y pensaba en que una ventaja es que no vamos a tener luchas con cosas de la vida pasada, porque vienen con vicios. Y cualquier, ¿cómo le podemos decir? Desprendimiento de la presencia de Dios, vamos a retroceder, o esas personas van a tender a volver a lo mismo y hasta peor. Entonces también tenemos una ventaja de que obviamente hay luchas y hay cosas que si nos dejamos nos van a apartar de los caminos del Señor. Pero una ventaja es eso, que no vamos a tener que pensar, no sé, el borracho, en el alcohol, o tener una tentación, o el del vicio, o el de tantas cosas, sino que lo que hemos conocido es esto. Hemos conocido al Señor, hemos tenido experiencias con Él, y es lo que sabemos. Sí, eso es también una gran ventaja, ya que pues los niveles de dopamina del cerebro y eso básicamente están acostumbrados a esa sensación y lleva a que la persona quiera. Sí, es una lucha bastante fuerte, por lo que las personas que he conocido y han hablado de eso, que pues por voluntad propia no pueden, que vuelven otra vez, rehabilitación, vuelven y recaen. Y sí, es una lucha tremenda en ese sentido, sí. No, pues en mi caso no dimensiono qué tan grave es, pero pues una persona que no pueda tener la voluntad de dejar algo, pues es bastante grave. Y más que es algo que no contribuye a nuestra vida, sino que antes nos perjudica.
en relaciones interpersonales, en lo económico, en la relación con el Señor, es una de las primeras que nos aparta. Entonces sí es bastante difícil eso, sí. Entonces, como le digo yo, una gran ventaja haber estado estar en los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, aunque no es imposible para ellos, pero tienen que tener una convicción y una confianza en el Señor bastante grande para que el Señor sea ayudándolo. Además, si ellos están dispuestos a servirle a Él, pues, y llegan con corazón contrito, humillado delante de la presencia del Señor, pues el Señor no los va a rechazar, ¿sí? Él está con sus brazos abiertos, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, no es que lo vamos a desaprobar y que no tengan salvación, sino que pues su lucha va a ser más fuerte. Sí, claro. Entonces, pues gracias al Señor, nosotros pues no pasamos por ese lugar ahí. Amén, así es. Manuel, unas palabras de aliento para esos jóvenes que han permanecido en el Señor y a que sigan adelante y que vale la pena. El Señor tiene grandes recompensas para cada uno de nosotros, ¿sí? Y las recompensas van de acuerdo a los sacrificios o lo comprometido que nosotros estemos, ¿sí? A veces, si nosotros no hacemos nada para pasar o hacer cualquier cosa, pues el resultado va a ser el mismo. Si yo quiero tomar agua de ese vaso, pero no hago el esfuerzo de levantar mi mano, tomar, pues el vaso no se va a mover solo y va a venir a recompensarme con agua. Entonces, entre más grande sea el esfuerzo que nosotros hagamos sirviéndole al Señor, entre más estemos fervientes en sus caminos, sirviéndole y cada vez querer estar ahí, pues más grande va a ser nuestra recompensa allá en el cielo. Entonces, esa es mi palabra de aliento, que sigan perseverando, que la recompensa que cada uno de nosotros tenemos, que es diferente, es de acuerdo a nuestro sacrificio, de acuerdo a nuestro compromiso con el Señor. Tendremos grandes recompensas tanto aquí en la tierra como espirituales también. Entonces, seguir en el Señor es algo muy bonito, y sigan perseverando y confiando en Él. Amén. Gracias, hermano Eder, por este tiempo que usted se ha tomado para contarnos un poco lo que es la vida de una persona que desde muy pequeño está en los caminos del Señor. Quizás muchos no conocen o no saben, o saben desde que el Señor los rescató y han vivido pues experiencias muy diferentes a lo que una persona nacida en las cosas de Dios o que de su corta edad experimenta. Entonces, gracias por ese tiempo, hermano Eder, por su disposición. A la primera me dijo que sí. Entonces, Dios le bendiga por eso, mi hermano. Amén. Muchas gracias por todo. Amén, mi hermano. Y esto fue Transformados por el Poder de Dios.